Bienvenido al video de bloqueo emocional, miedo a sentir emociones, primera parte. El siguiente esquema es de mucha utilidad para ejemplificar cómo el cerebro emocional intenta, si pudiera, envolver al ser humano en una burbuja para evitar que todas las emociones desagradables lo afectaran. Pero esa burbuja es tan efectiva que terminará bloqueando total o parcialmente también a las emociones placenteras como el amor, la alegría, la dicha, el placer o la felicidad, dando como resultado una persona fría, calculadora, con dificultad para relacionarse con los demás. Eso dependiendo de qué tan intenso fue el sufrimiento en su infancia. La intención del cerebro emocional es apartarnos solo de las emociones desagradables, con el propósito de evitar el sufrimiento. Cuando aumenta la intensidad o la frecuencia de este sufrimiento, podría causarnos la muerte. Ese es el mensaje principal. Cuídate, apártate, evita que te lastimen. Pero, dado la fragilidad, vulnerabilidad e indefensión o inocencia de un niño, el único recurso disponible es el bloqueo emocional. Como resultado de que si eres lastimado, ofendido, herido, hay muy poco por hacer. Solo resiste, bebé. Intenta aguantar, soportar hasta donde puedas con tal de sobrevivir. Y si bloquear las sensaciones ayuda, qué bien. Si no, cuánto lo siento. Es la única herramienta disponible por el momento. Por eso cuando observamos una persona demasiado fría, sin emociones, sin la capacidad de dar y recibir afecto, debemos de preguntarnos cuánto habrá sufrido en su infancia para haber creado un ser humano así, con ese miedo desbordado a percibir emociones. Todos tenemos algo de bloqueo emocional. Como en la escala de grises, es directamente proporcional al grado de sufrimiento en la infancia. El representante más intenso es el psicópata. Eso explica por qué hay psicópatas más sanguinarios que otros. Carecen de la capacidad de sentir piedad por otro ser humano. Pero también depende de la dimensión que se encuentra afectada. Por ejemplo, la capacidad de relacionarse con los parientes y amigos, con el amor, la salud, el dinero, etcétera. Esto explica por qué no todos los psicópatas andan delinquiendo. Por lo tanto, solo encuentra la dimensión y la intensidad de tu bloqueo para empezar a trabajar en ello. El objetivo es identificar el costo de evadir, bloquear o reprimir instintivamente las emociones que nos hacen sufrir. Recuerda que las emociones son placenteras y desagradables, pero siempre positivas. Con la intención de evitar el sufrimiento por la energía que se gasta, el cerebro emocional aprendió desde la infancia que era más fácil bloquear la información proveniente de emociones desagradables que intentar resolverlo por ti mismo. Ni siquiera alejarte de lo que te lastimaba era sencillo, eras apenas un bebé. Los costos o inconvenientes de utilizar esta estrategia instintiva son, en primer lugar, que sin querer bloqueas también las emociones placenteras, resultando un sujeto que interactúa muy poco con los demás, que se aísla de la información que sus emociones le proporcionan, parcial o totalmente, según la intensidad del suceso traumático que generó ese bloqueo. Segundo, que vas por la vida como vendado de los ojos, no ves lo que todos vemos, que te abandonas, que no te amas, que no te respetas y por lo tanto no te cuidas. Tercero, no escuchas lo que todos escuchamos. Si alguien intenta ayudarte, bloqueas la información para no procesarla, para no tener que recordar el fatídico y terrible día, lo angustiante que resultó para ti, porque estabas indefenso, vulnerable, y sin esa información valiosa que te da esa información desagradable, asumes que todos están equivocados. Tú eres el único ser humano del planeta que tiene la razón. Cuarto, no sientes lo que deberías sentir. Como no eres consciente de que has bloqueado la capacidad de sentir afecto, si alguien te toca, lo consideras un fastidio, una ofensa, una agresión. Lo paradójico es que una muestra de cariño resulte desagradable. Por eso la frase favorita, hazte a un lado, deja de estarme molestando. Y no crees que alguien tenga la intención de querer agradarte. Tampoco te crees digno ni merecedor de ese halago. En casos graves, afectamos a nuestros propios hijos, generando un sentimiento de rechazo profundo en ellos. No somos conscientes de que necesitan afecto y menos que cuando nosotros no conocemos el afecto, tampoco podemos compartirlo con los demás. Tu hijo solo quería un abrazo y tú le dijiste lo molesto y fastidiante que resulta su presencia.
¿Cómo crees que se sienta? 5. Bloqueas a las personas que más se preocupan por ti. Aunque eso es comprensible, después de todo son los culpables de tu conflicto, por acción o por omisión, pero los sigues considerando culpables. Por eso es común que no escuches a tu padre o a tu madre o a un hermano y en casos más severos, solo el género de la persona que más te lastimó en la vida es suficiente para bloquearlos a todos. Un ejemplo son los hombres autoritarios que van por la vida maltratando verbal y físicamente a las mujeres, quizá por el afán de desquitarse inconscientemente del maltrato de su propia madre. Otro ejemplo es mujeres que odian a los hombres y a la menor oportunidad los maltratan, los castigan y los condenan por sucesos que nunca han hecho, quizá con la intención de evitar que se repita el abuso de la infancia. Esa sed de justicia te incita a que busques poder donde quiera que se encuentre, ya sea como jefe de departamento, directivo de una empresa o ocupando puestos políticos. Número 6. ¿Eres consciente de las heridas emocionales que aún siguen abiertas y sin sanar? ¿Crees erróneamente que dejarlas al descubierto te vuelves vulnerable? Es tanto el dolor que te causaron que piensas que todos los seres humanos del planeta podrían hacerte el mismo daño. Por eso es urgente usar una personalidad que te haga parecer fuerte, como la máscara del iracundo. Es desagradable interactuar con una persona que es muy enojona, además de peligroso. Alejarse es instintivo. Otra, la máscara del insensible. Intentas aparentar ser una persona que tiene mucha disciplina, porque la disciplina es fortaleza, que nunca se ríe porque la risa te hace débil, frío, que no es capaz de sentir por los demás, porque fue precisamente por preocuparte por los demás que te hicieron mucho daño. ¿Acaso ya se te olvidó los golpes que te dieron y lo mal que la pasaste por intentar defender a mamá? Otro, la máscara de fortaleza. Para intentar compensar esa vez que no pudiste resistir los golpes que te dieron, crees que fortaleza es lo mismo que rigidez y estás equivocado. Fortaleza es aceptar las emociones placenteras y desagradables, llorar las emociones inevitables para reinventarse a partir de la realidad que se tenga, abundante o miserable, pero al fin realidad. En cambio, la rigidez es intentar fingir no sentir dolor cuando sabes que te está doliendo, intentar aparentar que no sientes nada por la persona que acaba de partir cuando sabes que por dentro estás deshecho, hecho pedazos. Y es cierto, por más que intentes esconderlo o ocultarlo a los ojos de los demás, por dentro seguirás sufriendo. Recuerda también que los árboles más flexibles son los que más resisten las tempestades y los huracanes. El acero también se rompe, pero no es por falta de dureza, sino más bien por falta de flexibilidad. El origen del bloqueo es el abuso-humillación. Al hablar de emociones se consideran sinónimos. En los dos buscan denigrar y lastimar, hacer más pequeño a otro ser humano, probablemente para sentirse superiores. Los dos se realizan sin el consentimiento de la víctima. ¿Qué importa si el abuso es físico, psicológico, sexual o de los tres? Entre más pequeño sea, más estigmas de poco poder y poca valía personal presentará en la edad adulta. El bloqueo en realidad lo que intenta es salvarlo de ser lastimado. Entre más indefenso se encuentre el ser humano, más necesidad tendrá de bloquear el sufrimiento. Sabe que carece de fuerza para evitarlo, de agilidad para huir. La única estrategia con la que cuenta ese niño pequeño es intentar bloquear la percepción de sufrimiento, es decir, sentir menor dolor, menor sufrimiento a una agresión habitual o tal vez cada día más intensa. Podría ser que el autismo sea el resultado de esos mecanismos de defensa naturales para bloquear las emociones que un día el niño consideró abrumadoras. En el video de Características de las emociones, parte 3, se describe que estas son fácilmente localizadas en la biblioteca de recuerdos. El cerebro las buscará por analogías, es decir, por el parecido que tengan con la situación actual. Sabemos que un recuerdo que era conflictivo ahora está superado porque hablamos libremente de él sin importar lo embarazoso, lo difícil, doloroso que haya sido antes. El cerebro emocional solo quiere llevarnos al nivel de aprendizaje sobre ese suceso conflictivo. Por eso, cuando logramos aprender de lo que nos pasó, generalmente descansa, desaparece la ansiedad, nos libera y nos deja de molestar. Espero que entiendas que su trabajo era mantenerte vivo. Por eso,
Nada debe desenfocarlo. Tu vida depende de que haga bien su trabajo. Aunque te quejes de las molestias ocasionadas, solo te cuidan. Solo intenta protegerte, intenta salvarte del peligro. Ahora veamos qué pasa cuando tengo miedo de recordar el sufrimiento conflictivo del pasado. Para algunos seres humanos eran torturas físicas, heridas, gritos, amenazas, abuso sexual o de los tres. Las más intensas afecciones se observan en niños abandonados, sin importar la edad del bebé. Su instinto les decía que se enfrentaban a la muerte. El abuso sexual suele ser muy estigmatizante, es decir, que deja muchas marcas en la personalidad del ser humano y lo hacen sentir sin valor, sin poder para lograr o conseguir sus objetivos en la vida, aunque en realidad las torturas psicológicas no son diferentes. Recuerden que las emociones tienen un carácter subjetivo, basta con que el ser humano, ese pequeñito indefenso, lo considerara una amenaza para su vida, para tomar la estrategia de bloquear sus emociones de manera parcial o total e intensa. Ese miedo a recordar el sufrimiento del pasado genera dos posibilidades. Uno, bloquearlo totalmente a través de los mecanismos de olvido, negación, distracción y huida para todo aquello que intente evocar el sufrimiento del pasado, que se presume debe ser intenso, o por lo menos así lo percibe el sujeto. Las estrategias de olvido, negación, distracción o huida son mecanismos instintivos que tenemos para evadir nuestra abrumadora realidad. Al ser instintivos, carecen de utilidad para estos tiempos, sin negar que en su momento fueron de mucha ayuda. Por ejemplo, en el olvido, suponemos que el suceso desencadenante fue muy terrible para algunos, el abandono, otros, el abuso sexual con mucha violencia. Para no sufrir, el cerebro los oculta en lo más profundo del sótano de sus recuerdos. Aceptarlos los llena de vergüenza, de coraje, de impotencia, de dolor. Debido al bloqueo auditivo, al guía emocional le cuesta mucho trabajo hacerle ver que su cuerpo presenta estigmas físicos y emocionales de esas heridas. Usan el mecanismo de olvido para gestionar todo aquello que los llegue a hacer sufrir. Solo quieren olvidar y olvidar y olvidar hasta que llegan a olvidar que olvidaron. Es tal su obsesión con el comando de olvidar que su cerebro un día olvida quiénes son, dónde viven y hasta cómo se llaman. Probablemente este sea el origen de la demencia senil y del Alzheimer. En la negación, el suceso debió haber sido terrible, pero no tanto como para olvidarlo. Saben que algo pasó, igual, llenos de vergüenza, de ira o de dolor, pero no quieren que nadie más se entere. Creen que así lo tienen todo controlado. A diferencia del olvido, en la negación se es consciente de lo que pasó, pero también cuesta mucho trabajo admitirlo. El sujeto tiene mucha rigidez, son controladores, mitómanos, mienten con mucha facilidad al grado de mentirse a ellos mismos y vivir siempre una realidad alterna. En la distracción, el sujeto está más consciente de lo sucedido, acepta que hay sucesos más desagradables que no se pueden evitar. No ha superado el conflicto porque no sabe cómo hacerlo. Es más fácil que acepte la ayuda. En la realidad son sujetos que siempre están alegres, son como el payaso, esconden su dolor detrás de la máscara que forma la pintura. Son el centro de atracción de las fiestas, tienen afición por la música, el cine o cualquier actividad que les haga olvidar su miserable realidad. Es el único lugar donde se sienten bien. Gastan mucho dinero en esos eventos. Y la más ruin de todas las estrategias, la huida. El que huye está muy afectado, se siente muy confundido, no tiene claro qué pasó, sabe que como resultado de eso vale poco o nada como persona. No tiene ni idea de quién le hizo creer esa barbarie, pero está convencido de que es verdad. El que huye pierde por no estar, por no confrontar. Cree que huyendo sale victorioso de todas sus batallas, pero al final llega a la conclusión de que es un cobarde, que en realidad su miedo fue el que ganó. Ten en cuenta que el que no elige ya decidió. Sí, decidió que otro elija por él. Tienen una vida miserable porque creen que no la eligieron ellos. Dejaron que fuera el tiempo, el destino, el azar u otra persona. Es en extremo difícil ayudar a un huidizo porque de pronto no está. Con cualquier pretexto se escapan y tardan mucho en reaparecer. Solo recuerda que no puedes huir, tus miedos te alcanzan donde quiera que vayas, porque estos viven dentro de ti.
Te cambiarás de lugar de residencia, pero no va a funcionar. El problema se va contigo. El problema eres tú. A donde vayas se irá contigo. Entiéndelo. Bien. Ahora observemos qué pasa cuando me bloqueo porque simplemente no sé qué hacer con lo que siento, en cuyo caso me quejo, me justifico y culpo a otros de mi desgracia. Supongo que la solución la tiene cualquiera menos yo. Eso me convierte en la víctima perfecta. Victimizarte te libera de la responsabilidad, te libera de tener que resolver, te libera de actuar. En el capítulo de cómo hablar correctamente se señala que la queja lleva implícita la frase, por favor, que alguien me ayude. La justificación sirve para ocultar la emoción que te da vergüenza o miedo reconocer. Culpar a los demás te libera de resolverlo. Si bien debes evitar quejarte, justificarte o culpar a los demás, si no puedes evitarlo, por lo menos agrega la palabra permití que seguido de la queja. Para evitar la justificación, di la emoción que te cuesta trabajo reconocer y asumir en voz alta que el responsable siempre eres tú. En una hoja en blanco o en el bloc de notas de tu teléfono, responde estas tres preguntas, analízalas a detalle y comparte el resultado a tu guía emocional. Puedes pausar el video ahora. Se sugiere completar la información analizando los videos de límites y cómo hablar correctamente, además de la segunda parte de bloqueo emocional, miedo a sentir emociones.